Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva píldora de la Cátedra Maderamen. En este caso, en esta situación, en esta presentación, tenemos el honor de poder contar con nosotros con Paola Bruñara, si lo he pronunciado bien. Perfecto. Y para nosotros era importante acabar también, obviamente con Paola y sobre todo con Rotoblas, que es la empresa para la que trabaja Paola, ya que Rotoblas, además de haber ya colaborado con nosotros en algunos talleres prácticos, ha sido sponsor, ya bueno, ha colaborado también directamente en la formación, tanto teórica como práctica en el transcurso de la cátedra. Y creemos que lo que tiene que comentar o lo que nos va a explicar Paola en esta presentación es un punto clave dentro de la construcción con madera, que es sobre todo el punto sobre el tema acústico dentro de la madera, cómo edificar, cómo diseñar, cómo ejecutar en la construcción con madera teniendo en cuenta la especificidad del diseño en acústica. Entonces, bueno, Paola dentro de Rotoblas, ella es ingeniera y arquitecta, eh, que investiga también dentro del sector de la construcción con madera estos puntos de la acústica, ¿no? Trabaja también, investiga sobre la estanqueidad y desarrolla productos también. Y bueno, desde ese perfil nos va a exponer cuáles son estas especificidades de la madera y cómo podemos complementarla y cómo podemos diseñar para que esa característica, no voy a decir carencia, sino esa característica no sea un problema a la hora de habitarla. Así que nada, sin más, muchas gracias de nuevo, Paola, por estar con A nosotros ti. y nada, take the floor. Thank you. Sí, thank you. Gracias. Y bueno, yo quiero empezar con haciendo una pequeña reflexión sobre cómo se hace un proyecto de un edificio, porque lo que pasa muchas veces es que cuando tenemos que diseñar un edificio, la primera cosa que hacemos es el proyecto arquitectónico. Entonces, claro, el cliente casi está más interesado en decidir las baldosas que van al final que otras cosas. Entonces, bueno, la primera cosa siempre va a ser esa. Luego, bueno, acepta que haya un proyecto estructural, entonces acepta que haya unos pilares o algo así. Bueno, también el tema térmico ha entrado mucho en el diseño, entonces ya todo el mundo sabe que hay que hacer la hermeticidad al aire, tener un aislante, todo por modo bien. Esto también, dependiendo del nivel de profundización del proyecto, se puede haber también un proyecto de instalaciones y tal y cual. Y muchas veces lo que pasa es que la acústica no es parte del proyecto y simplemente se llega al fondo que se hace una verifica de las prestaciones acústicas y muchas veces cuando hay quejas. Y problema de eso, y no es solo para edificios en madera, pero sino todos los edificios, es que se construye un edificio sin pensarlo desde un punto de vista acústico. Y lo típico es estas viviendas con dos casas juntas y una pared en común, donde por norma general hay la escalera y un baño, un aseo. ¿Y qué pasa? Que son zonas que ya están muy diseñadas, muy justas y donde es muy difícil hacer una intervención, porque claro, si hay los baños, ya hay todas las instalaciones y tal, es muy difícil hacer algo en esta pared. Y si hay las escaleras, también, porque están conectadas con la pared y tal, pero esto va a dar muchos problemas de un punto de vista acústico. Y por esto yo creo que es muy importante tener en cuenta la acústica cuando vamos a hacer un diseño y desde el principio. Primera cosa es entender que en una vivienda hay dos tipos de ruido que se producen. Uno es el ruido por vía aérea, y esto es lo típico cuando hay una, una persona que habla, la radio muy alta, gente que escucha música, que entonces hay entonces la radiación se propaga a través del aire. Y luego hay un ruido por vía estructural. Esto es el ruido típicamente de impacto que se transmite a través de la estructura. Tipo de ruido de este tipo, de este estilo, son, por ejemplo, las pisadas, gente que arrastra los mobiliarios, por ejemplo, es lo típico
Mi vecino, por ejemplo, tiene una mesa que mueve cada 2 por 3 y yo me entero. Y, y la otra, entonces, esto es la primera cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, que hay 2 tipos de ruido. Y la segunda es que lo difícil de la acústica es que hay 2 tipos de... las mediciones que se hacen en el laboratorio no son iguales a las mediciones que se hacen en la obra. Esto nos va a dar muchos problemas porque claramente, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos pensado hacer, por ejemplo, un forjado de un tipo y estamos esperando tener una prestación, la hemos medido en el laboratorio y esperamos esta prestación, luego montamos la misma estratigrafía en la obra y sale que sale peor. ¿Por qué va a pasar eso? Hay 2 problemas, claramente. Bueno, primero es que en laboratorio se instala mejor y esto claramente, bueno, se podría resolver haciendo instalaciones bien hechas, pero el segundo es porque hay ruido por flanco. Intento explicarlo mejor. ¿Qué pasa? Que cuando un laboratorio está hecho de forma que las paredes que están en contacto sean en parte separada, entonces lo que se mide es efectivamente solo el poder fonoaislante del elemento que queremos medir. ¿Qué pasa en la realidad cuando estamos en un edificio? Que este elemento está conectado con los otros elementos. Entonces, pensamos, por ejemplo, en 2 paredes. Si las 2 paredes están muy bien conectadas y considerando que el sonido es una vibración, básicamente, ¿qué pasa? Que si esta pared empieza a vibrar, vibrando, está en contacto con esta también vibra. Entonces, claramente hay el hecho que esta vibración se propaga en la otra, en el ambiente que recibe el sonido. Si vamos aquí viendo las flechas, ¿qué pasa? ¿No? Por ejemplo, que arriba aquí estamos produciendo un sonido. Este sonido hace que todas las paredes empiecen a vibrar. Entonces, no simplemente la que está la pared divisoria, sino también, por ejemplo, esta que está aquí al lado, vibrando, transmite las vibraciones a la que está al lado y esta pared aquí empieza a vibrar. ¿Y qué pasa? Que transmite ruido a través de este flanco aquí. También esta, entonces aquí hay el forjado vibrando transmite la vibración siempre a la pared por el otro lado, que vibrando transmite más ruido. Entonces, hay todo esto se llama ruido por flancos y es lo que produce que en la obra en situ sea peor que en laboratorio. Entonces, si tenemos que decir cómo se propaga el sonido dentro de un edificio, hay una transmisión directa y una transmisión por flancos. En particular, cuando hablamos de estructuras ligeras como la madera, por ejemplo, el contributo que da al ruido por flanco empieza a ser muy importante. Y por esto es muy importante tenerlo bajo control. Cuando la gente dice que la madera no funciona bien desde un punto de vista acústico, la verdad es que no está diciendo la verdad. Lo que está diciendo es que simplemente la madera no se puede diseñar de la misma manera que se diseña con estructuras masivas como por ejemplo puede ser el hormigón. Tenemos que tener en cuenta que tiene efectos distintos y que tenemos que trabajar de distinta manera. Pero sí, también hay edificios en madera que funcionan muy bien desde un punto de vista acústico. Primera cosa, pero la transmisión directa. Claramente, lo primero que tenemos que hacer es construir una pared que divide 2 ambientes de forma correcta. ¿Esto cómo se puede hacer? Claramente eligiendo soluciones que están testadas. Si hablamos de una pared, hay 2 tipos de transmisión que se producen. Uno es el poder fonoaislante aparente y es la transmisión de ruido aérea. Entonces, es lo que se produce cuando yo tengo un altavoz por un lado y escucho lo que pasa por el otro. El poder fonoaislante lo que nos mide es la diferencia entre el nivel que ha producido el altavoz y el nivel que estaba escuchando por abajo. Entonces es cuánto ruido quita esta pared o este forjado que tenemos en el medio
si tenemos un sonido producido por el altavoz. Claramente, ¿qué significa eso? Que más alto es el valor de polífono aislante, mejor es la prestación de nuestro elemento constructivo. ¿Esto por qué? Porque es cuánto ruido quita. Entonces, por ejemplo, un polífono aislante de 45 es peor de un polífono aislante de 56. Aquí unos ejemplos de elementos en madera, esta es la madera contralaminada, y lo que se puede hacer, por ejemplo, en este caso hay la pared básica, que es esta, que hace 45 decibelios, 54 decibelios, perdona. Y una de las cosas que se puede hacer es añadir masa. Por ejemplo, aquí pusimos una lámina que se llama Silent Wall, que es una lámina masiva. Esto que hace que hay más masa y teniendo más masa hemos mejorado el poder aislante de la pared. Entonces hemos pasado de 54 a un 59. Entonces, esta pared quita más ruido que esta. Una manera para mejorar el poder aislante es añadir masa. La otra posibilidad para mejorar las prestaciones de poder aislante es separar los elementos. En este caso, la pared siempre es la básica de 50 decibelios. Y aquí, ¿qué hemos hecho? Que hemos puesto un material elástico, en este caso es el Silent Underfloor, entre las placas de pladur y la estructura. ¿Esto para qué funciona muy bien? Funciona bien porque la placa de pladur empiezan a vibrar y no pueden transmitir todas las vibraciones porque hay un elemento elástico que disipa las vibraciones. Y esto nos ha permitido de pasar de 54 a 58. Entonces, así, haciéndolo un poco fácil, pero luego cada vez lo vamos a ver más en detalle, pero se puede o añadir masa o intentar separar los elementos para mejorar el poder aislante de una pared, por ejemplo, o de un forjado. Luego, la otra cosa que pasa, y esto pasa solo en los forjados, es que hay también un nivel de presión acústica de las pisadas. Es decir, cuando una persona anda por encima de un forjado, claramente produce un ruido. Esto es un ruido que se transmite por vía estructural y es un ruido de tipo impactivo. El fenómeno que se produce es un poco distinto y también la manera de medirlo es un poco distinta porque hay una maquinilla que da como unos golpes en el forjado y lo que se mide es un nivel. Entonces, lo que nos dice este parámetro es cuánto escucho si estoy abajo. Claramente, como aquí lo que nos dice es cuánto escucho, o sea, un nivel, esto es más bajo el valor, mejor es la prestación. Entonces, si cuando hablábamos de poder aislante 45 era peor de 56, cuando hablamos de nivel de presión acústica, 53 es mejor que 68. ¿Esto por qué? Porque más bajo es un nivel, mejor es la prestación acústica. Lo que se puede hacer es claramente hacer un forjado con muchas capas. Esto ayuda mucho en mejorar la prestación acústica. Esto lo vamos a ver poco a poco. También, entonces, una cosa que va a mejorar, por ejemplo, es poner un falso techo. La otra cosa es poner una lámina por debajo. Si tenemos por encima de la madera contralaminada, tenemos una capa de hormigón. Si ponemos una lámina acústica, esta nos ayuda a mejorar las prestaciones del nivel de presión acústica de pisada. Y otra cosa que se puede hacer, lo vemos en este ejemplo, es separar los elementos. Aquí hemos medido el nivel de presión acústica en un edificio donde no había el perfil acústico. Hemos medido 38. Cuando hemos añadido el perfil, hemos medido 34. Lo hemos dicho antes, el nivel de presión acústica es mejor si es más bajo. Entonces, claramente 34 es mejor de 38. ¿Por qué es tan importante añadir estas bandas acústicas? Porque
lo hemos visto antes, las mediciones en situ sufren de ruido por flancos. Las bandas acústicas lo que hacen es quitarnos la influencia de ruido por flancos, entonces darnos un beneficio de tipo acústico. Vamos un poco a analizar mejor lo que es el ruido por flancos, porque es donde Rotoblas ha hecho mucha investigación y ha intentado encontrar más soluciones, porque es lo que muchas veces afecta el resultado final y que es más difícil de estimar. ¿Por qué es tan importante trabajar a nivel estructural? Porque el ruido por flancos se transmite a través de la estructura. Muchas veces el ruido consigue llegar al nivel de la estructura, porque aunque se tengan trasdosados y que pueden ayudar en la reducción de ruidos por flancos, por ejemplo, siempre son capas que llevan muchas instalaciones, tienen muchos agujeros y muchas veces no son suficientes para garantir la prestación acústica. Entonces, funciona trabajar a nivel de estructura y añadir perfiles resilientes ayuda por dos razones. Uno, por un tema acústico directo y el segundo, porque es como un nivel de seguridad que evita que si ha tenido problemas en la construcción de un elemento, que puede ser una pared, evita que este error se propague para toda la estructura y por lo menos conseguimos mantener el problema en un punto y, y evitar que se propague. Lo que se utiliza son productos que se definen por norma general resilientes, o sea, son bandas acústicas que son elásticas y se ponen en tres elementos rígidos, entonces entre los elementos estructurales, y lo que hacen es disipar la energía que se transmite de un elemento a otro. Entonces, lo hemos visto antes cuando explicábamos un poco el problema de los flancos. ¿Qué pasa entonces? Que si yo tengo un elemento que vibra, el otro elemento no va a vibrar porque hay un elemento medio que empieza a disipar energía y evita que las vibraciones del primero pasen al segundo. ¿Cuál es el principio que está por detrás de estos productos? El principio es un principio de desacoplamiento y se suele definir como un sistema masa-muelle-masa, o mejor, masa-muelle-masa amortiguador más masa. ¿Y cómo funciona? Si imagináis un muelle, es muy claro, ¿no? Cuando un muelle empieza a moverse, disipa energía. Entonces, como hay una masa por arriba y por abajo, dependiendo de la masa que hay, el muelle se puede comprimir de una forma. Y en cuanto se comprime, empieza a disipar energía y evitar que se propague en lo siguiente. Cuando digo que tiene también un amortiguador es porque es la parte que hace que este muelle permita a este muelle disipar la energía que se produce. Pero bueno, dejando un poco eso, que a lo mejor lo vemos en otra, si queréis me escribís y lo profundizamos más. Va. La parte más interesante de eso es que esto significa que como es un muelle, y imagináis cómo es un muelle, la masa que hay por encima define cómo funciona el muelle. Porque si el muelle es muy suave y hay mucha masa, por ejemplo, el muelle queda aplastado y no trabaja bien. De revés, si nosotros tenemos por encima una masa que no es suficiente y un muelle muy rígido, el muelle no consigue activarse y disipar energía. Entonces, y es el principio que hay como por ejemplo en los amortiguadores del coche. O sea, el amortiguador funciona bien si tenemos un amortiguador adecuado al tipo de coche. El amortiguador de un camión no va a funcionar por debajo de una máquina, de un coche muy pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque claramente eso sería un amortiguador muy rígido que se va a poner por debajo de un coche que tiene muy poca masa. Lo mismo va a pasar con estos perfiles. Y es la razón para que siempre cuando se utilizan estos tipos de bandas acústicas hay una tabla de uso que nos dice las cargas que se recomiendan utilizar, porque es como son las cargas que garantizan que este muelle se active y disipe energía. Entonces, que no quede aplastado o que no quede demasiado rígido comparado con lo que tiene que hacer.
siempre se da unos valores que nos permiten decir, bueno, si está trabajando con estas cargas, funciona muy bien. Hablando de forma más acústica, lo que estamos intentando hacer es producir un sistema desacoplado. ¿Qué significa un sistema desacoplado? Significa un sistema donde se pasa la frecuencia de resonancia. Entonces, la idea es que cuando hay resonancia, el sistema transmite las vibraciones. Si conseguimos poner entre dos elementos una banda acústica que rompe esta resonancia, permite que se disipe energía. Última cosa sobre esto, las cargas que hay que considerar son las cargas de uso. Entonces, claramente, si nosotros pensamos en un edificio, cuando hacemos los cálculos estáticos, lo que consideramos es que es una carga mucho mayor de la que hay efectivamente en el edificio, porque claramente tenemos que estar seguros que aunque pase algo súper raro, el edificio no se venga abajo. Pero desde un punto de vista acústico, a nosotros nos interesa que el perfil trabaje bien a la hora de normal uso. Entonces, lo que tenemos que considerar es una carga que es la mitad, no, es la carga permanente, entonces solo la carga de los elementos estructurales más mitad de las cargas variables, porque es lo más suficiente para tener un valor que es bastante parecido a lo que hay en la realidad. Y considerar una carga mayor significa considerar una frecuencia de resonancia que no es la real y entonces hacer que el sistema esté desacoplado a unas frecuencias que a nosotros por norma general no nos interesan. Por esto muchas veces pasa que en una planta hay que poner distintos tipos de banda dependiendo de la carga que hay por encima. Y es bastante común que entonces llegamos a la obra y vemos que hay paredes que llevan más carga y paredes que llevan menos carga y entonces tenemos que elegir perfiles distintos. Esto pasa porque claramente en un edificio con muchas plantas la carga que hay va a cambiar mucho dependiendo del uso que hay, por encima, las paredes que hay, etc. Aquí un ejemplo donde se ve lo que efectivamente se ha construido. Entonces, que es un edificio donde han llegado y antes han calculado la carga que tenían y han visto entonces, dependiendo si eran paredes perimetrales o paredes interiores, de poner un perfil distinto. Bueno, esto es también otra imagen donde se ve de que luego llega la pared y pueden poner por encima la pared directamente sobre la banda acústica. Esto es todo muy perfecto, funciona muy bien desde un punto de vista teórico, pero nos hemos dado cuenta que la verdad es que la frecuencia de resonancia del material es verdad que funciona dependiendo de la carga, pero la respuesta que hay desde un punto de vista acústico depende mucho del tipo de conexión que tenemos. En particular, si pensamos a cómo se construye un edificio en CLT, nos damos cuenta que hay distintos tipos de uniones. Puede ser una unión AX, si por ejemplo es una pared perimetral. No, una pared interna. Si es una pared perimetral, por norma general hay una junta que es más AT. Si estamos encima del edificio y perimetral hay como una L, entonces hay distintos tipos de juntas. Nos hemos dado cuenta que hay distintos tipos de proveedores y fabricantes de CLT. Hay gente que pone la cola en la lamela en los tres lados. Hay quien simplemente la pone en la parte más larga. Entonces también cómo están encolados y entonces cuánto puede pasar a través del panel cambia. Hay muchos tipos de sistemas de conexión distintas. Hay uniones que se puede hacer simplemente con tornillos, hay uniones que hacen falta también los angulares, hay tipos de tornillos distintos que nos responden de forma distinta desde un punto de vista acústico. Entonces, lo que hemos hecho ha sido hacer un proyecto con la Universidad de Bolonia que nos ha permitido un poco
profundizando lo que es la respuesta acústica de un edificio en CLT. ¿Esto por qué? Porque hasta aquel día había muy pocos datos y era muy difícil hacer una estimación de lo que era el aporte de una junta hecha en distintas maneras. Entonces, el proyecto se ha hecho aquí en Rotoblas porque, bueno, la idea era, porque la norma dice que los paneles tienen que estar en medidas reales, entonces tienen que ser por lo menos 2,5 metros. Y claramente entonces va a ser una cosa muy, muy grande y la universidad no tenía sitio, entonces lo hemos llevado aquí en nuestro almacén. Durante todas las mediciones hemos tenido controlado temperatura y humedad para tener que la madera esté bien. Ha sido bastante complicadillo porque claramente aquí hay el almacén, entonces cuando se hacen las medidas el almacén no se podía utilizar porque claramente si hay la gente que se mueve y al lado, luego las vibraciones que se miden no son las correctas. Y bueno, y aquí hay algunas fotos donde se ve que hemos construido juntas con X, juntas con T, con forjados, sin forjados, para un poco empezar a investigar cuál es la influencia de los sistemas de las conexiones en las prestaciones acústicas. Os llevo solo algunos ejemplos que me parecen bastante interesantes. Uno es ese, es una unión de un forjado con una pared que está conectada con tornillos a rosca parcial y en uno había la banda acústica y uno no había la banda acústica. Y hemos visto que la banda acústica nos permite reducir la propagación de las vibraciones de 3 decibelios, porque lo que se mide es este valor que es el índice de reducción de las vibraciones. Es decir, si yo lo que se mide es eso, se produce una vibración en un elemento y lo que se mide es cuántas vibraciones se reducen si yo mido el segundo elemento, cuánto vibra el segundo. Entonces, bueno, muy bien, porque aquí lo que hemos visto es que la banda acústica nos permite reducir las vibraciones y lo más interesante ha sido que en este caso no había carga por encima del material del xilofón y como hemos hablado anteriormente, pero el xilofón funciona bien si está cargado de una forma correcta. Aquí no estaba cargado de forma correcta porque no había carga y hace falta un poco de carga. Pero bueno, por cómo estaba el setup no era posible añadir la carga. Pero aunque esto, entonces imaginando que no se haya diseñado perfectamente acústicamente, aunque ya al tener el perfil nos da buenos resultados. Os comento simplemente otro resultado, pero hay mucho más. Testamos más de 50 configuraciones. Es, por ejemplo, cuánto va a ser complicado porque depende del tipo de tornillo. Aquí hemos medido la diferencia entre tornillos a rosca parcial y tornillos a toda rosca. En el primer ejemplo hay tornillos a rosca parcial cada 20 centímetros. Entonces hay muchos tornillos que están muy cercas y se ve que básicamente lo que se reduce es muy poco porque ya tenemos un valor de 5,5, es decir que casi todo pasa porque lo que se reduce son solo 5 decibelios de un elemento al otro. Si nosotros tenemos un paso más ancho, en lugar de poner los tornillos cada 20 centímetros, lo ponemos cada 40. Lo que pasa es que tenemos una ventaja porque se reduce a 8,1, entonces tenemos un beneficio de 3 decibelios, que va a estar bastante bien. Lo más interesante es que con los tornillos a toda rosca hemos conseguido una reducción de 12,4. Y lo bueno de eso ha sido que, aunque estaba cada 30 centímetros, entonces, lo interesante de este resultado es que los tornillos a rosca se podían poner más cercas y daban un resultado mejor. ¿Por qué pasa eso? Y esto nos ha parecido muy, muy interesante. Porque los tornillos a rosca parcial
lo que pasa es que una vez que ha entrado la rosca, cuando queda la parte lisa no hace nada y es simplemente la cabeza del tornillo que empuja un elemento hacia el otro. Entonces lo que hace es que se conecten súper bien los elementos. Cuando hay el tornillo toda rosca, como hay toda la rosca, ¿qué pasa? Que cuando yo pongo dos elementos juntos, aunque teníamos como, no sé cómo se dice el perdón en español, pero bueno, había dos elementos que tenían conectados las dos paredes. Cuando se pone el tornillo, como siempre en la rosca, no hay nada que empuje un elemento hacia el otro. Y entonces la presión que se produce no es tan fuerte como la que se produce cuando la cabeza empuja. Pero bueno, esto ya lo pensáis, lo quedáis en la mente. La próxima vez que compráis un mobiliario de IKEA, os intentáis poner un tornillo y os daréis cuenta que los elementos se conectan cuando ya no tenéis rosca y hay la cabeza que empuja. Y va a ser mucho más claro porque acústicamente esto funciona bien, porque claramente como quedan un pelín más separados, las vibraciones se transmiten menos. Esto yo creo que no es tan fácil, entonces lo que hemos hecho es un vídeo en YouTube que os recomiendo ver, donde se puede escuchar la diferencia entre distintos tipos de conexiones. En la primera parte lo que se ve es que es un elemento muy conectado, pero ha cambiado el tipo de conexión. Lo que cambia no es el volumen, sino la frecuencia, o sea, el tipo de sonido, que si os dais cuenta cambia un poco. En el segundo hay los dos tipos de tornillos y cuando vais a ver el vídeo os enteréis y os dais cuenta de cuánto influye el tipo de tornillo en las prestaciones acústicas. Y la tercera parte del vídeo está con y sin banda acústica y también os vais a dar cuenta del beneficio que tenéis cuando ponéis la banda acústica. Pero bueno, el tema es que cuando hemos desarrollado este xilófono, entonces esta banda acústica, claramente después de haber hecho este proyecto de investigación donde nos hemos dado cuenta que todos los sistemas de fijaciones influyen en la prestación acústica. Claramente, lo bueno y lo malo de trabajar en Rotoblas es que hay también gente que desarrolla sistemas. Tenemos como competencia en todo el sector de la madera, porque hay quien desarrolla los sistemas de fijaciones, quien desarrolla productos para la hermeticidad, quien desarrolla productos para la acústica. Entonces, claramente, quien desarrolla todos los sistemas de fijaciones se ha puesto la pregunta de qué pasa si yo tengo una banda acústica dentro de mi estructura, porque claramente es dentro de la estructura y puede afectar lo que son las prestaciones finales de mis elementos estructurales. Y entonces, claro, cuando hemos desarrollado el producto, hemos intentado entender cuál era el espesor que se podía tener para que las prestaciones acústicas no vayan a ser afectadas por el resultado final. Y lo que hemos visto es que entre 3 y 6 milímetros no hay mucha diferencia. Es como una reducción del 20% y que nosotros consideramos como que se puede aceptar, porque también puede pasar que hay problemas en la fase de obra de instalación que se producen a 3 milímetros, 2-3 milímetros pueden ser también de tolerancias y tal. Entonces hemos pensado que va a estar bien. Ya hemos visto que empezando con 7 milímetros teníamos una reducción del 30%, que empezaba a ser mucho. Y así subiendo, claramente la resistencia van a tener problemas las resistencias de los sistemas de fijaciones. Y el problema no es simplemente un problema estático, sino también un problema de tipo acústico, porque lo hemos visto antes. Si nosotros ponemos más tornillos, la prestación acústica no va a ser tan buena. Entonces será un compromiso entre lo que podemos hacer para tener buenas prestaciones acústicas y buenas prestaciones de la estructura.
Hemos intentado ver lo que pasa cuando hay una unión madera-acero y también cuando hay una unión madera-madera. Y lo que hemos visto es que en las uniones madera-madera básicamente no hay mucha diferencia en la resistencia a corte porque, bueno, la, la fricción que se produce entre la banda acústica y la madera compensa un poco lo que se puede tener de reducción del hecho que hay un perfil. La otra cosa muy importante para nosotros será encontrar un producto que nos garantice mucha estabilidad, porque claro, se pone dentro de una estructura y claramente no se puede correr el riesgo que el producto falle, porque si el producto empieza a fallar, si hay muchos pisos, ya vamos a tener que el edificio colapsa. Por esto hemos medido el creep, que es la deformación a largo plazo, y nos hemos asegurado que esta no decada. Entonces, y aquí se ve que la primera es la deformación natural del perfil cuando se pone la planta de arriba, pero esto no va a producir nada porque estamos en la fase de obra. Y luego como el perfil se quede muy estable. También hemos visto como el perfil tiene una deformación lineal y esto también es muy importante porque significa que si en la fase de cálculo hemos estimado las cargas por encima del perfil de una forma que no era perfectamente adecuada, el perfil no va a sufrir nada, simplemente va a tener una pequeña reducción más, pero estamos en el 10% más, es el doble de la carga y son 0,6 milímetros. Entonces es muy aceptable también desde un punto de vista de la obra. Hemos también intentado medir lo que pasa con el fuego, porque claro, estamos en una estructura y también el riesgo del fallo de la banda acústica va a ser un problema por el resultado final. Entonces hemos hecho el test sin ningún sellante al fuego y con 2 tipos distintos de sellante al fuego para ver lo que pasa. Y también ha sido muy bueno el resultado porque lo que hemos visto es que el material que hemos elegido no permite que pase la llama, el humo. Y también, vamos a decir, lo que se produce es como si hubiéramos una capa continua de madera y entonces es como si el perfil no existiera. Entonces, si la madera está diseñada para resistir EI60, también el perfil acústico resiste EI60. No es que es incombustible, pero resiste y garantiza la hermeticidad como igual que la madera. La última cosa que hemos hecho es encontrar un material, que es el xilofón, que es este primero, que nos permita evitar que el perfil lleve humedad dentro de la estructura. Estamos en estructuras de maderas, entonces es muy importante que no poner dentro algo que sea parecido a una esponja. Hemos evaluado muchos materiales, pero había algunos que trabajaban como esponjas, entonces no trabajan bien porque claramente nos llevan, si en la fase de obra llueve o cogen humedad o algo, estos llevan humedad dentro de la estructura y claramente la madera no le gusta. Y hemos también intentado con materiales más naturales. Esto funciona muy bien desde un punto de vista natural, pero hay que tener mucho más cuidado porque claramente estos se mojan y le cuesta mucho. Como la madera, hay que sequen bien antes de estar bien. Esto también afecta un poco los resultados acústicos, entonces va a ser. Entonces, hemos visto que para reducir una parte de ruido por flanco, lo que podemos hacer es poner una banda acústica, un perfil resiliente. Y lo que tenemos que tener en cuenta cuando elegimos un perfil resiliente es, primero, evaluar la prestación acústica, teniendo en cuenta las influencias de los sistemas de anclaje, entonces el tipo de tornillos y tal, y tener datos que nos demuestren que funcionan, aunque hay otras cosas. Hay que tener en cuenta las prestaciones estáticas, entonces garantizar que no haya deformaciones y que el perfil sea resistente. Claramente, como estamos en la estructura, también puede ser muy importante temas de durabilidad y resistencia al fuego.
Llegamos entonces que nos queda también una vía de transmisión por flancos, que es esta azul. ¿Y qué pasa? Que para solucionar esa, muchas veces tenemos la ventaja que si estamos en un forjado, por ejemplo, lo podemos hacer a través de una lámina que nos permite, por un lado, de reducir la transmisión por flancos de la pared y por el otro, de mejorar la transmisión directa del forjado. Esto se puede hacer con las láminas, son láminas acústicas, hay de distintos tipos. Y lo que hay que tener en cuenta cuando hacemos un diseño con estos tipos de láminas es que estas tienen que garantizar aislamiento acústico, entonces trabajar bien desde un punto de vista acústico, pero hay siempre que tener en cuenta algunos requisitos. Unos son requisitos de usos, porque claramente hay que tener en cuenta dónde vamos a poner la lámina acústica. Es muy distinto si ponemos una lámina para reducir el ruido de pisadas directamente por debajo de las baldosas o de la tarima, donde hay una capa muy fina que entonces puede deformar mucho. Entonces, por debajo de eso tenemos que poner una lámina que garantice prestaciones acústicas sin tener muchas deformaciones, porque si no, y luego cuando andamos tenemos como el efecto de andar por encima de una colchoneta y esto claramente no os gusta y da riesgos que con estas deformaciones se rompa el acabado final. De revés, si tenemos por encima una capa de hormigón, podemos poner láminas que son más suaves, que trabajan mucho mejor desde un punto de vista acústico. Y, claro, y como tenemos una capa de hormigón, esta nos permite repartir mejor la carga y entonces tener mejores, no tener efectos de problemas de deformaciones, por ejemplo. La otra cosa son los requisitos constructivos. Claramente hay que tener en cuenta que el tipo de forjado que vamos a construir. Hay láminas que son más impermeables, láminas que lo son menos. Las láminas que no son impermeables claramente trabajan simplemente en sistemas que están secos, porque si no, estas se mojan y llevan la humedad dentro de la estructura y nos van a dar problemas. Las láminas también trabajan con el sistema masa-muelle-masa y entonces, como para las bandas acústicas, hay que tener en cuenta la carga que ponemos por encima para garantizar que funcionen bien. Es decir, masas muy suaves riesgan de estar aplastadas si hay mucha carga. Láminas muy duras no se activan y entonces no sirven para disipar energía si no hay por encima una capa muy gruesa. Así que vamos un poco repasando lo que hemos visto. Para hacer un buen diseño de un edificio madera, pero creo también para un edificio normal, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo se propaga el sonido. La primera cosa que hay que hacer es tener en cuenta que hay una transmisión directa. Y esta transmisión directa hay que diseñarla eligiendo estratigrafías, entonces paredes y forjados que ya están medidos y ensayados en un laboratorio. La norma que nos permite hacer cálculos acústicos nos dice que para hacer un buen cálculo acústico, la primera cosa que podemos hacer es utilizar soluciones que están medidas en laboratorio. Si no hay soluciones que están medidas en laboratorio, la segunda opción que nos da para hacer el cálculo es utilizar soluciones que son muy parecidas a soluciones que se han medido en laboratorio y hacer unos pequeños ajustes. Y solo como última opción, que es la menos recomendable, es hacer un cálculo desde cero de las prestaciones acústicas de un elemento. Esto porque la normativa nos dice eso y dice cuidado con hacer cálculo de transmisión directa empezando de datos de laboratorio. Porque lamentablemente la acústica funciona de una forma súper rara que
no nos permite de decir, vale, una capa hace una prestación acústica de 2 más una prestación acústica de 3 hace 5 y estamos felices y contentos. Esto no se puede hacer como suma simple, así, porque depende del orden que ponemos las capas, porque va con, se hacen las sumas, son sumas logarítmicas, entonces mano a mano que añadimos capas, la resultado es más difícil hacer mejorar el resultado, y por esto intentamos encontrar soluciones que están medidas. Nosotros, como Rotoblas, hemos intentado dar nuestro aporte. Hemos hecho muchas medidas sobre forjados y paredes en CLT. Dentro de poco vamos a publicar también nuevos resultados en paredes en entramado ligero, que en madera, para tener más datos que nos permitan hacer una buena estimación de la transmisión directa. Segunda cosa es trabajar para reducir el ruido por flancos. Esto se puede hacer en bandas acústicas que nos permiten separar los elementos constructivos y evitar que el ruido se propague a través de la estructura. Esto es muy importante, sobre todo en las estructuras ligeras, como puede ser la estructura de madera. Y muy importante es tener en cuenta que cada junta tiene su propia historia y que la respuesta acústica de una junta depende mucho del tipo de junta, el tipo de sistema de fijación que se utiliza, el tipo de carga que se aplica en la pared, y entonces hay que analizarlo, no es simplemente pongo algo entre una pared y un forjado, esto no funciona, hay que diseñar también el tipo de banda acústica que elijo. Y tercera cosa es trabajar a nivel de forjado, por ejemplo, si estamos en una unión pared y forjado, para reducir lo que se transmite a través del forjado, que luego nos puede transmitir por flancos. Aquí un ejemplo de, por ejemplo, un detalle que estaba así, dibujado sin nada de acústica. Y lo que se podía hacer. Por ejemplo, en esta pared perimetral, lo que se podía hacer era añadir las bandas acústicas para reducir esta transmisión por flanco aquí. Entonces, esto. Y luego, para mejorar la transmisión directa, era poner una lámina acústica que nos permita que aquí los ruidos de pisadas se transmita abajo, porque este elemento, la lámina acústica que hemos puesto aquí, es la que nos permite disipar la energía de aquí arriba hacia abajo. Otro ejemplo, esta es una unión entre pared y forjado al interior. Aquí también lo que se podía hacer era, bueno, primero reducción de ruido por flanco directo aquí, entonces con las bandas acústicas. Luego, claramente aquí había también el problema de ruido por flancos en esta dirección aquí. Entonces lo hemos hecho poniendo una lámina acústica aquí. Y en este caso, para mejorar, lo que se ha hecho es también poner un falso techo, porque también el falso techo ayuda en el ruido por flancos, eso, lo de aquí abajo, y al mismo tiempo para la transmisión directa del forjado. Pequeña nota al fondo. Tenemos que acordarnos que el aire es uno de los principales medios de propagación de la onda sonora. Esto es decir, podemos utilizar por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer una pared, hemos utilizado una estratigrafía que era la que teníamos en el laboratorio. Hemos puesto las bandas acústicas, hemos puesto todo lo que había de acústica. Luego nos hemos olvidado la puerta. Esta pared
simplemente ruido nosotros lo escuchamos bien que pasa de una habitación a la otra, porque claramente si tenemos la puerta abierta, todo lo que hemos hecho era inútil. Claramente esto es muy extremo, ¿no? Pero si vamos a pensarlo un poco más pequeño, el tema es el tema de la hermeticidad del aire del edificio. Lo más típico, las ventanas. Las ventanas van a ser lo que, por norma general, empeora más la prestación de una fachada. No tener sellado de forma adecuada una ventana significa tener una fachada que por norma general no tiene buenas prestaciones acústicas. Otro ejemplo que nos ha pasado a un cliente nuestro, ha hecho todo bien, todo muy bien, todo perfecto. En principio todo tenía que estar perfecto. Luego, ¿qué ha pasado? Que en la pared que estaba de divisorio entre dos apartamentos, a la entrada, donde tenía la entrada del edificio, puso la caja con todas las instalaciones eléctricas. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha hecho un grande agujero que el agujero pasaba a través del trasdosado y también el agujero cortaba parte de la estructura en madera, y así se ha hecho por la otra parte por el otro apartamento. Entonces, lo que pasaba es que cerca de donde había la entrada de los dos apartamentos, había un punto de la pared que tenía como divisorio unos pocos centímetros de madera y nada más. Claramente ellos en aquel punto escuchaban todo lo que estaba pasando al lado. ¿Esto por qué? Porque se han olvidado de sellar la caja del eléctrico, de tener una aislación adecuada y tal. Y claramente este detalle de alguna forma ha comprometido un poco todas las prestaciones del elemento. Claramente luego han tenido que hacer una intervención, se ha podido solucionar, pero no ha sido muy fácil en aquel caso. Entonces, esto simplemente para decir cuidado, porque luego los detalles son lo que se pagan. Y así quiero cerrar un poco mi presentación con lo que es un poco para decir, si tenemos que hacer un diseño acústico, ¿qué tenemos que hacer? Por pasos. Primera cosa, elegir elementos constructivos que se han probado en laboratorio y teniendo en cuenta que, por norma general, si queremos mejorar la prestación, que a lo mejor se ha medido en laboratorio y no nos parece suficiente, lo que podemos hacer es añadir un trasdosado, por ejemplo, o un falso techo, o utilizar materiales elásticos que separen las distintas capas que componen el elemento constructivos, o, por ejemplo, añadir un poco de masa, que puede ser, por ejemplo, una de estas láminas masivas. Una vez que hemos definido el elemento constructivo y entonces garantizado una buena transmisión directa, la segunda cosa que tenemos que hacer es reducir el ruido por flancos. Entonces, tenemos que mantener separados todos los elementos estructurales con bandas acústicas, teniendo en cuenta que estas bandas hay que calcularla. Entonces, tener en cuenta que hay unas cargas y dependiendo de la carga, elegir el perfil más adecuado. Y la última fase es hacer atención a los detalles en la fase de obra. Entonces, primero, garantizar la hermeticidad del aire del edificio y de todas las partes que van en unión, y con sellantes, con cintas y todo. Y otros pequeños detalles, como puede ser, por ejemplo, cuando ponemos una lámina acústica en un forjado, hace falta una banda perimetral que también separe Ahora vuelvo un poco atrás para aclararlo aquí. Por ejemplo, aquí, ¿veis? Siempre se dibuja la banda acústica, la lámina acústica con esta que es una banda perimetral que se tiene que poner aquí. ¿Esto por qué? Porque queremos evitar que todos estos elementos entren en contacto con la pared, porque si entran en contacto con la pared, se produce un pequeño ruido por flanco que
afecta el resultado final. Bueno, para quien tiene curiosidad de analizar un poco sobre todo lo que hemos hecho en tema de ruido por flancos y tal, os dejo algunas publicaciones que hemos hecho, porque hemos hecho distintas conferencias donde hemos explicado un poco lo que, bueno, lo que le hemos hecho, los problemas que hemos encontrado y las soluciones que se podían hacer. Bravo, Paola. Una presentación excelente. Además, Gracias. es un tema complicado comparado con otras disciplinas, otras ciencias como puedan ser la térmica o la mecánica, que son formulaciones normalmente más lineales. Sí que conocemos la complejidad añadida que tiene el estudio y la ciencia de la acústica, ¿no? Donde las normas y las formulaciones suelen ser logarítmicas, son más complejas de entender y de estudiar. Así que bueno, sé que siendo una presentación así tan escueta de 1 hora y habiendo repasado todos los tipos de aislamiento acústico, yo creo que es suficiente y que, como decías en la presentación, en el caso de querer profundizar en alguno de ellas, tenemos en cuenta tu contacto, que ahí está, exacto. Yo tenía aquí 2 o 3 preguntitas apuntadas, ¿Sí? que bueno, a lo mejor las has resuelto tú o las has apuntado, pero bueno, a lo mejor si me dices que lo has comentado en la presentación, igualmente lo podemos luego repasar. Pero tenía aquí apuntado como que sí que has hablado de la combinación de los materiales más ligeros con materiales másicos tipo el hormigón. Pero no sé Sí. si podrías darnos algún ejemplo de combinación o configuración, por ejemplo, en el caso de forjados, porque sí que el efecto masa-muelle-masa lo has comentado, por ejemplo, con la madera, con algunos materiales más ligeros, pero cuando se trabajan, por ejemplo, con el hormigón, donde el muelle puede figurar o puede ser la propia madera, no Sí. sé qué casos o configuraciones tipo podrías recomendar. No, por norma general, el muelle siempre es una lámina acústica. Hay 2 casos, yo creo, donde la masa puede cambiar. Entonces, dependiendo del sistema constructivo que se utiliza, y esto depende mucho también del uso que hay en distintos países del mundo, nos hemos dado cuenta de eso. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, en Italia es bastante común tener 2 capas de hormigón por encima. Una primera que se utiliza por temas estructurales. Muchas veces esta se hace, se ponen tornillos un poco especiales para conectarla con la madera y sirve principalmente para reducir las vibraciones, o sea, no tanto un tema acústico, sino exactamente que se mueven mucho las vibraciones que se perciben. Y entonces lo que pasa es que la segunda masa es una segunda capa de hormigón, que es como un aligerado, donde la gente suele pasar las instalaciones. Y por esto se suele trabajar mucho a este nivel desde un punto de vista acústico, porque se trabaja con madera, en este caso madera y hormigón suelen ir juntado y trabajan juntos. Hay casos, yo he visto mucho, dependiendo de los países, yo he visto, lo he encontrado mucho, por ejemplo, en el norte de América, donde hacen una sola capa de hormigón y porque ellos no son tan sensibles a las vibraciones del forjado en sí. Y entonces, en este caso, una masa es la madera y la otra masa es la capa de hormigón aquí. Y entonces el muelle, entonces la lámina acústica se pone aquí. La ponen aquí, simplemente aquí, le ponen una sola y es en este punto. Esto depende mucho del sistema constructivo y a qué sirve esta masa. Es decir, desde un punto de vista acústico, no nos interesa muchísimo para qué sirva, porque simplemente son 2 masas y lo que queremos es que la primera masa que se mueve no consiga transmitir las vibraciones a la que hay de abajo, entonces, y se pone algo en el medio. Cambia mucho desde un punto de vista estructural porque en un caso es simplemente un peso, entonces hay que
considerarla como algo que no es recomendable desde un punto de vista mientras hay otras donde se ponen con los tornillos y se hacen que trabajen junto. Y en este caso este hormigón funciona y es una ventaja, no es un problema, o sea, no da problemas. Por norma general, vamos a así decirlo, desde un punto de vista acústico, añadir masa siempre ayuda un poco. Claro. Es como hay una ley de masa que, bueno, funciona dentro de algunas cosas, pero si añadimos una capa de hormigón, esto por norma general nos da beneficio. Sobre todo porque nos permite poner algo en el medio y claramente la masa da beneficio. Y es por esto, por ejemplo, que funcionaba bien esta solución aquí. Claro. Muy bien. Vale, tenía otra pregunta aquí apuntada sobre el material de estas láminas. Yo entiendo que serán algún tipo cauchos o en base bitúmenes. A la hora de colocarlo entre los elementos constructivos estructurales verticales y horizontales, entiendo que los espesores son mínimos, pero a la hora de funcionar como medio de separación para solarizar esos elementos, ¿no hay peligro de que se generen como rótulas al no tener conexión directa entre un elemento u otro? Bueno, los espesores Estás hablando de las láminas, ¿correcto? Sí, sí. Bueno, tienen un espesor que va por norma general de 5 a 10 milímetros. Algunos van hacia eh, 1 centímetro, 2 centímetros, es creo lo máximo. Y no tienen, es que todo lo que hay por arriba, es decir, así, sí tienen función estructural, tienen que estar conectados con tornillos. Si no tienen función estructural, simplemente están apoyados y no van en ningún lado, entonces no van a dar problemas, aunque están desconectados porque no tienen que llevar nada más que el peso de una persona que anda por encima o cosas así, entonces no tienen ninguna función estructural específica. Entonces, aunque no están conectados, no van a dar, no tienen nada porque están confinados dentro de las paredes y no sea... Lo único es lo que decía antes. El problema es eso. Si, por ejemplo, ponemos por debajo una lámina de 2 centímetros muy suave y por encima ponemos simplemente una tarima de 1 centímetro, esto sí va a ser un problema, no tanto porque están conectados, sino por un problema que hay mucha deformación y la tarima sola no consigue, eh, ¿cómo se dice? No es propagar, hacer disperder, así decir, la carga, distribuir la carga, ya no venía la palabra, distribuir la carga. Entonces, claramente esto hay que elegir la lámina dependiendo de lo que hay por arriba. Una lámina de 2 centímetros muy suave necesita de una capa de hormigón por encima para que hace falta algo que distribuya la carga. Entonces, no es un tema de conectarlas, sino es un tema sobre todo de deformaciones y el riesgo es que, por ejemplo, una tarima se rompa si por debajo hay Claro. hueco, ¿no? Pero yo me refería más en el sentido, por ejemplo, en un panel vertical, abajo que tienes una lámina perimetral, al ser un material más blandito, no hay peligro de que haya movimiento, al ser un material distinto, menos rígido. No, pero porque la pared está conectada con el forjado de abajo. A ver, ¿puedes poner un ejemplo, una Sí, imagen? sí, o sea, Un detalle, una es- sección. esto Por es así, ejemplo, ¿no? claro, ahí. Eso no. Entonces, la lámina aquí, por norma general, llega aquí y aquí, que aquí no está en esta imagen, pero bueno, ya hemos descubierto un fallo. Aquí tendríamos que tener también una banda perimetral que En se la apoye. naranja, por ejemplo, en esa naranja. No, esta es el xilofón, Ajá. pero aquí hacen falta los tornillos y es por esto que hemos hecho toda esta investigación, porque esta no puede ir sola. Aquí hacen falta tornillos, angulares y todo lo que sea, Claro, que ahí. afectan desde un punto de vista acústico y es por esto que hemos hecho toda la investigación, pero sí son necesarios. Simplemente estas aquí, las láminas estas grandes que ponen por abajo, no hacen falta que aquí, por ejemplo, están conectados porque están confinados, pero las paredes sí tienen que estar conectadas. Y es esto el grande tema de la investigación que hemos hecho, es decir, porque esto sin tornillos no es un caso real.
Entonces, si nosotros lo consideramos así, estamos un poco haciendo trampa en el cálculo, porque, claro, la realidad es que los tornillos hay y afectan un poco. Claro, sí, la gran ciencia también de la tornillería y de los anclajes, bueno, igualmente Rotoblast tiene un gran potencial y un gran desarrollo también en ese sentido, en los Sí, anclajes mecánicos, ya. así que igualmente, bueno, en otra píldora os tendremos en cuenta para que nos deis otra Sí, masterclass en ese mundo de la tornillería. sí. Pues nada, eso es todo. Paola, de nuevo, muchísimas gracias por estar ¿A ti? con nosotros y nada. Espero ha sido interesante y os doy la gracia por haberme dejado hablar. Y nada, esperamos vernos en otra ocasión, a lo mejor. Muy bien, Gracias. Paola. Pues nada, buenas tardes y muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao, chao.